Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora queremos presentar a nuestro hermano Mario. Acércate, Mario. Gloria a Dios. Actualmente está en Honduras. Ellos tienen un trabajo hermoso con la juventud. Él me estará compartiendo y tenemos que orar mucho por Honduras, ¿verdad? Él ama Honduras, su esposa, sus hijos están arduamente trabajando también por la obra del Señor y tenemos el privilegio de que él comparta. A la salida van a ver 2 libros que él escribió, llévenlo, que son tremendos y tremenda bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Yolanda. Dios les bendiga a todos. Parece que las sillas de enfrente son más caras porque nadie se siente enfrente, ¿verdad? VIP, personas muy importantes, entonces claro. Bien, bueno, eso me pasa en la iglesia en Honduras, ¿sabes? Cuando yo era pastor, todos los hermanos se estaban atrás y me daban la silla vacía. Y yo decía, hermano, al frente. ¿Saben qué hice un domingo? Tiré el culto al revés y prediqué de atrás y tenía todas las bancas del frente llenas. Bien, antes de pasar al mensaje traje 2 libros. Este es muy bueno, Conceptos erróneos del cristianismo moderno. Este ya lo traje otra vez, pero si alguno no lo consiguió, lo puede adquirir. Pero hay uno muy interesante que escribí, porque en Honduras, como en América Latina, la influencia de los organismos internacionales para imponer el matrimonio gay es muy fuerte. Y la ideología del género ya no es una política de los países, sino de las Naciones Unidas, de la ONU, de la UNESCO, de la Corte Internacional de Justicia, que está obligando a los gobiernos a aprobar la ideología del género. Y en Honduras se estaba discutiendo en el Congreso, y yo me apuré y escribí un libro. Lo imprimí y se lo regalé o lo distribuimos entre todos los diputados del Congreso y hasta la presidenta de Honduras. El libro se llama Enfrentando la ideología del género. Pero la primera edición no usa argumento bíblico. Esta ideología no hay que combatirla con la Biblia, porque no aceptan la Biblia. ¿Cómo la combatimos? Usando 3 argumentos sólidos. Definiendo qué es ideología, definiendo qué es familia, definiendo la ética y por último, definiendo la ciencia, la biología. Y entonces definiendo esto, desmantelamos o destruimos un poco la influencia y se engavetó, pero lo van a discutir de nuevo. Y entonces hice una segunda edición y a esta sí le puse cita bíblica, a la primera no usé el aspecto religioso y tomé experiencia y relato de lo que ha ocurrido en algunos países cuando esta ideología se ha aprobado. Por ejemplo, en Alemania un señor de correo se casó con su gata. En Pakistán un joven se casó con la vaca. En otro país un hombre se casó con una muñeca. Y en otro país un hombre se casó con una niña porque se autorizó el incesto. Y todo está bien argumentado y hay pastores presos. O metieron a pastores presos, han decomisado templos porque no quisieron casar gente gay. Eso ocurrió en los Estados Unidos. En Suecia a un pastor lo metieron preso 6 meses por predicar de la homosexualidad en la iglesia. Y hay argumentos para demostrar que si esa ideología se implanta, vamos a una dictadura del género donde no podremos predicar lo que la Biblia enseña. Va a estar afuera, los que lo puedan adquirir, traigo unos cuantos de la edición que hice ya para la iglesia, porque tiene texto bíblico. Y hoy vamos a hablar de las consecuencias y desobediencias del pecado y de la necesidad de orar y ayunar más que nunca, porque lo que se avecina es terrible. Yo sé que siempre que le predico parezco un pájaro de mal agüero, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo decir yo? Si la Biblia dice lo que va a pasar y el mundo está revelando lo que está ocurriendo.
Hay un texto en la Biblia que me descubrí cuando era estudiante bíblico, hace más de 50 años. Y este texto, anoche, pensando que iba a predicar, me vino a la mente. Y de él vamos a hablar y vamos a conversar de lo que va a ocurrir. Quiero que busquen el libro de Sofonías. Y va a ser difícil encontrarlo porque es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Sofonía está junto a Habacuc, a Nahum. Entra a los profetas menores. Después de Habacuc y de Nahum, viene Sofonía, casi pegado a la entrada al Nuevo Testamento. Quiero que lo busquen porque es bueno verificar que lo que digo no lo invento. Capítulo 1, versos 14 al 17. Y lo ponen en pantalla, así que los que no lo encuentran lo pueden leer en pantalla. Dice Sofonía hablando del futuro que hoy es presente. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahí hay un juicio. Tiene que ver con el futuro. Y cuando leí este texto y vi una película sobre las consecuencias de la explosión nuclear, de la radioactividad, y leí el versículo 17, dice que la carne se derramará como polvo y estiércol. Y después habla de que se le deshacerán los ojos. Está hablando de una radiación. Pero bueno, no voy a hablar de una guerra nuclear ahora. Quiero hablar de las consecuencias que hoy estamos viviendo a nivel global. Guerra, rumores de guerra. En América Latina predomina ya la izquierda. En Europa, una crisis irreversible. Y en Estados Unidos y en América, una inflación galopante. Ustedes lo saben muy bien que estamos viendo una inflación terrible. Cuando va al supermercado, yo me asusto cada vez que vengo. Ayer fui a comprar huevos, estaban a $6 la docena. Me quedé asustado. ¿Qué hemos hecho de nuestro planeta? Incendios terribles que destruyeron parte de California. Y hoy, inundaciones terribles. El norte del Chile está siendo sacudido por un incendio terrible que está destruyendo muchas ciudades. Si hablamos de la conducta de la gente hacia su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, la gente vive envuelto en droga, concupiscencia, alcoholismo y toda clase de pecado. A grado tal
que los gobiernos han optado por legalizar lo que la Biblia condena. En lo moral, todo lo malo se ha vuelto bueno y todo lo bueno se ha vuelto malo. A grado tal que la corrupción, la ambición, la codicia inunda nuestro planeta. Y en cuanto al mandato de Cristo en la iglesia, ¿está haciendo la iglesia lo que Dios le mandó a hacer en los últimos tiempos? ¿Qué dice la palabra? Velar y orar. Y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Tristemente, los pastores en muchas iglesias han perdido la visión de orar, ayunar y predicar. Que son los tres elementos más importantes del quehacer de la iglesia. Mandar la palabra, enviar misioneros, predicar a tiempo y fuera de tiempo, y orar y ayunar porque los días son malos. Y muy bien dice la palabra que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo nos va a sorprender? Afanado en los quehaceres de una sociedad consumista, depravada, o preparándonos para recibir al Señor que viene a recoger a su iglesia. ¿Cómo estamos viviendo estos momentos? ¿Y cuál es la realidad que vivimos a nivel mundial? Recuerdo yo, hace años, un siervo de Dios que ya está con el Señor, y gracias a Dios que se murió, porque si estuviera vivo se hubiera muerto ahora. David Wilkerson. Él predicó una vez en Nueva York y dijo unas palabras impactantes. Viendo la corrupción que había en Nueva York, la proliferación de la sodomía o de la homosexualidad y la depravación y la corrupción y la drogadicción, David Wilkerson dijo esas palabras: si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿cómo podrá perdonar a esta nación? Sabemos que vivimos un tiempo en Estados Unidos de decadencia moral. Se está luchando por proliferar el aborto. Muchos estados han legalizado el matrimonio gay. Y en algunos estados están sancionando a las iglesias que se niegan a casarlos. ¿A dónde vamos a parar? Si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, podrá perdonar la depravación imperante a través de los sistemas legales que está apareciendo en muchos países. Cuando yo analizo la guerra de Ucrania con Rusia y veo el panorama de la Comunidad Económica Europea unida a favor de Ucrania, pero sin valores, ¿saben qué? Han llegado al extremo de que ya se está promoviendo en algunos países legalizar la pedofilia. ¿Saben qué es la pedofilia? El permitir que se tengan actos sexuales con niños. Y no lo dudo. ¿Por qué? Porque en algunos países, como en Canadá y Australia, esto ya se está convirtiendo en algo normal. Dice la Biblia que Dios es amor. Pero dice la Biblia que Dios es un juez justo. Y frente a su justicia, Él manifiesta su ira contra los hijos de iniquidad. Siempre hablamos del Dios de amor, y no niego que es amor. Pero hay otra verdad. También es fuego consumidor. Él puede tolerar el pecado hasta un límite, pero llega el momento en que Dios dice: hasta aquí, hasta aquí. Y entonces
viene su ira sobre los hijos de los hombres. Y eso es lo que dice Sofonías cuando relata las consecuencias del pecado y la desobediencia del mundo, afirmando que habrá un día de ira donde Dios va a desencadenar toda su ira contra los hijos de iniquidad. Y yo creo que leamos Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es bueno entender la palabra temor. Se puede traducir como miedo, pero también como respeto a sufrir las consecuencias de una acción. Porque toda desobediencia trae consecuencias. El temor es el freno que nos detiene frente al peligro. El temor es el freno que nos detiene frente a una amenaza, frente a un castigo, frente a la violación de una ley. Temor de llevarme una luz roja, porque puedo tener un accidente. Temor de tirarme de un tercer piso, porque posiblemente me muera. Temor a coger una serpiente venenosa. Temor. ¿Qué es el temor? El saber las consecuencias si hago algo que está prohibido hacerse o no es correcto hacerse. Todos sabemos las consecuencias de la desobediencia. Y aunque Dios perdona todo pecado, no nos libra de las consecuencias del pecado. Si un hombre vivió una vida desordenada y tuvo relaciones sexuales con muchas mujeres y se contagió de SIDA, a lo mejor Dios lo puede salvar. Y quizás, si tiene misericordia, lo puede sanar. Pero las consecuencias de la enfermedad adquirida por la desobediencia la va a sufrir. El temor es el efecto de reconocer que si violo ciertas normas, ciertas leyes, ya sean morales, biológicas o físicas, voy a sufrir consecuencias. Y después dice el versículo, el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero de eso no nos gusta predicar, ¿verdad? Siempre hablamos de Dios amor, sí, Dios amor, pero el amor tiene un límite. ¿Cuál es el límite del amor? La desobediencia continua y la institucionalización del pecado como estilo de vida. Después leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 26, un poquito más para atrás. De aquellos que conocen al Señor, voluntariamente se apartan y empiezan a hacer lo malo, teniendo conciencia de hecho. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, teniendo conciencia, ya no queda más sacrificio por el pecado. Claro, hay dos tipos de pecado: el pecado por ignorancia o debilidad y el pecado con conciencia o deliberado. Pecado con alevosía. Por ejemplo, si tú vas a un juez y te acusan de matar, se pueden acusar de matar en defensa propia, involuntariamente. La pena es menor. Pero cuando tú pecas deliberadamente, con alevosía, vamos a explicar este término alevosía.
planificado. Voy a poner un ejemplo. Hay un hermano en la iglesia o una hermana que está adorando a Dios y quiere guardarse sin adulterar, ser fiel a su esposo o a su esposa. Pero de pronto sale del culto, se encuentra a alguien que conocía, esa persona lo seduce y dejándose arrastrar por el instinto sexual y carnal, cae en pecado de adulterio. Pero no lo hizo porque lo pensó, lo hizo porque en un momento determinado apareció la tentación y cayó. Dios sabe que esa persona no pensaba hacerlo, pero fue débil y cayó. Eso no es alevosía. Alevosía es cuando yo estoy en el culto adorando a Dios y ya tengo pensado salir del culto y irme a acostar con mi amante. Cuando algo lo tiene planeado para ejecutarlo, y eso que tienes planeado para ejecutar es malo, tú estás actuando con alevosía, con premeditación. Y eso es lo que la Biblia llama pecado de muerte, pecado de condenación. ¿Por qué? Porque ya tú lo vas a hacer premeditadamente, no hay excusa. Cuando un hermano me confiesa que cayó en pecado, hay hermanos débiles que a veces caen. Y el que me diga que no cae, levante la mano para hacerlo santo. Sí, porque todos caemos. Siempre somos tentados y a veces caemos en la tentación. Por eso la oración dice, mas líbranos del mal. Si nos libra del mal, es porque estamos expuestos al mal. Pero si yo caigo luchando por no caer, Dios tiene misericordia. Y si un hermano viene y me dice, hermano Mario, ayer cometí un error, caí en pecado, y lo veo quebrantado y me lo confiesa, ese hallará misericordia. Pero si un hermano peca y no lo dice y lo tiene encubierto y yo lo descubro, entonces el juicio es doble. ¿Y por qué es doble? Primero, porque estaba pecando descaradamente y no lo confesaba. Y segundo, porque se le descubrió y había engaño. Dios es fuego consumidor. Y el que peca deliberadamente cae en juicio. Sigue diciendo el texto. Versículo 26 de Hebreos 10. Porque si pecamos voluntariamente, o sea, porque tú quieres, porque lo deseas, porque lo buscas, y has conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y después dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Está hablando de juicio. Y cuando miro el panorama del mundo en estos momentos y el panorama de la nación norteamericana y el panorama de América Latina, me pregunto, ¿y por qué vamos tan mal? ¿Por qué hay tanta violencia y muerte? ¿Por qué hay tanta inflación? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanta guerra y rumores de guerra? ¿Por qué el mundo se ve al borde de un colapso atómico? ¿Por qué? Porque llegará el momento en que Dios dirá, basta ya, hasta aquí llegó mi paciencia. Y entonces se consumirá todo lo descrito en el libro de Apocalipsis y relatado por Sofonía en el capítulo 1 del 14 al 17. ¿Y podrá Dios mandar una catástrofe sobre la humanidad en esos tiempos? Hay argumentos sólidos para que Dios se harte de la impiedad de un mundo que le ha dado la espalda para convertir todo lo inmoral en moral y todo lo moral en inmoral. Veamos la historia. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, los echó del huerto y los condenó a tres cosas: la mujer a parir,
el hombre a trabajar y los dos a morir. Génesis capítulo 3. Después vemos en el capítulo 6 a Noé. Una familia recta y correcta en un mundo impío y malvado, donde solo pensaban en diversión, en comer y beber y darse en casamiento. Mateo 24, 37. Y Jesús compara aquellos tiempos con los tiempos futuros, el tiempo presente. Y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué condición moral había en los días de Noé? Impiedad. Dios decidió destruirlos, pero Dios miró a Noé y su familia, que eran justos, y le proveyó un arca para que se salvaran. Antes de mandar el diluvio, recogió en el arca a Noé y a su familia y destruyó aquella generación impía y malvada. ¿Y qué ocurrió también con Sodoma y Gomorra? Una ciudad en donde la inmoralidad se había convertido en norma de conducta. La promiscuidad, la homosexualidad era norma social. Y Dios le dijo a Abraham: ay, estoy harto de esta gente inmoral, corrupta, los voy a destruir, los voy a consumir a todos. Pero el pobre Abraham se acordó que allí estaba su sobrino Lot con su mujer y sus hijos. Y entonces empezó a interceder con Dios: Señor, no puede destruir Sodoma, allí está mi sobrino. Si hubieran 50 justos, no mataría a nadie por 50 justos. Y si hubieran 40, tampoco, y 20. Y estuvo regateando hasta que llegó a la cifra de su familia. Y Dios le dijo: si hubieran 10 justos, por amor a los 10 justos, no destruiría Sodoma y Gomorra. Pero como Dios tenía el plan de destruir la impiedad, mandó a unos ángeles que sacaran a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra para después destruirla. Cuando sacaron a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra, el fuego y el juicio de Dios cayó sobre estas dos ciudades. Después vemos en el Éxodo que Dios bregó con la terquedad del faraón por no dejar salir al pueblo de Israel. Y mandó 9 plagas. Pero faraón no quiso obedecer la petición de Moisés: deja ir a mi pueblo. Y dijo: no lo voy a dejar ir. El corazón del faraón se endureció. Y entonces la mano de Dios descendió con fuerza en la 10ª plaga, el ángel de la muerte. Pero le dijo a Moisés y a su pueblo: manchen los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero, para que cuando el ángel de la muerte entre a Egipto, no entre en la casa de ese pueblo. Y mataré a todos los primogénitos de los egipcios. Pero si marcan los dinteles de la puerta de sus casas, el ángel pasará de largo y no entrará. Noten cómo Dios preservó a Noé, a Lot, cómo Dios preservó al pueblo de Israel del juicio. Y ahora viene la pregunta: ¿y no se merece este mundo la ira de Dios frente a tanta impiedad y corrupción? Este país, con una constitución que menciona a Dios y proclama a Dios y la libertad del hombre, no está violando todas esas libertades cuando imponen normas donde nos quieren obligar a aceptar lo inmoral como moral. Aquellas palabras de David Wilkerson: si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿cómo podrá perdonar esta nación? Y mirando el panorama, me da tristeza decirlo, los únicos países que están violando todas las leyes naturales y biológicas de Dios son los países cristianos.
Miren, Rusia, a pesar de que Putin se ha vuelto un violador de los derechos con Ucrania, ha defendido los valores de la familia en su nación. Hace poco fue el campeonato mundial en Dakar y prohibieron toda manifestación contra la moral de ellos. Y cuentan por ahí que 2 homosexuales se pusieron a besarse en una plaza y lo cogieron preso y lo iban a matar. No estoy de acuerdo con la violencia. Creo que cada cual puede hacer lo que le dé la gana con su vida sexual. Pero lo que no podemos permitir es que por defender los valores nos persigan y nos traten de imponer lo que la Biblia condena como inmoral. Si algún hombre o alguna mujer quiere vivir con un perro y casarse con él, es su problema. Si alguien quiere abusar de los niños, es su problema. Si un hombre quiere vivir con otro hombre, es su problema. Pero no podemos imponer por leyes todo aquello que la Biblia condena como pecado. Porque cuando nosotros relegamos la moral a un lado para imponer la inmoralidad como norma de conducta, automáticamente nos estamos granjeando la ira de Jehová. Porque si es cierto que Dios es amor, todo amor tiene un límite. Y el límite de Dios está descrito en sofonía. Cuando un pueblo se envilece, se corrompe y le da la espalda a Dios, indudablemente que la ira de Dios tendrá que venir sobre ese pueblo. Y si no, recordémonos de Nínive, de Babilonia, de Nabucodonosor. Veamos la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos tiempos difíciles, tiempos muy malos. Ustedes lo ven muy bien. Cuando van al supermercado se dan cuenta de que están viviendo tiempos difíciles. Cuando vemos la noticia vemos tiempos difíciles. Hoy leí en la mañana, o escuché a una persona, que la Organización Mundial de la Salud ha mandado a fabricar medicinas para combatir la radiación de una explosión nuclear. Se están preparando para lo peor. Y no dudo que el deterioro moral de la humanidad nos lleve a un colapso. Cuando leí este texto de Sofonía, indudablemente me di cuenta que lo que describe Sofonía es lo que hoy está viviendo la humanidad en el capítulo 1, versículo 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Cuando se impone lo inmoral como moral, estamos atentando contra la ley de Dios. Cuando se rompe la realidad del hombre y la mujer como familia y alteramos el orden biológico y natural de las cosas, estamos atentando contra Jehová. Cuando imponemos la inmoralidad como norma de conducta, estamos atentando contra Jehová. Y si es cierto que atribulará a los hombres, y ni su plata ni su oro podrá librarlo del día de la ira, ni su plata ni su oro podrán librarlo del día de la ira, porque la tierra será consumida por el fuego de su celo. Tenemos que estar alerta y preparados. Y aquí es donde tenemos que entrar al plano profético.
del libro de Apocalipsis. Los primeros 4 capítulos de Apocalipsis nos habla de la etapa de la iglesia. Y lo describen las 2 últimas iglesias, Filadelfia y la Odisea. Filadelfia, la iglesia fiel y verdadera, que retiene su palabra y no niega su nombre. La Odisea, la iglesia corrupta, que claudica de los valores y se alinea al lado del poder dominante. Y después en el 4:1 aparece, sube acá. Dios se lleva a la iglesia verdadera. Y entonces comienza la boda del Cordero para dar inicio en el capítulo 6 a las calamidades que se avecinan en la humanidad que hoy estamos viviendo. Y para concluir, ¿por qué tenemos que orar y ayunar y velar? Porque, hermanos, hay 2 grandes acontecimientos que van a ocurrir de un momento a otro. Uno es que el Señor venga a buscar su iglesia. Otro es el desencadenamiento de un caos mundial que nos lleve al gobierno del anticristo. ¿Cómo va a ser ese desencadenamiento para dar paso a la ira de Jehová? No puedo especular. Pero frente a mí tengo 2 grandes realidades que las puedo interpretar. Uno es la inflación, el derrumbe de la economía. Parece que el dinero va a desaparecer dentro de un tiempo. Y entramos a un dinero virtual para quedar controlados individualmente. Segundo, la posibilidad de que, como consecuencia del caos entre Ucrania y Rusia, se desencadene un brote de una posible guerra nuclear que establezca la pauta para el nuevo orden mundial. No sé cuánto han oído hablar de algunas palabras que les voy a repetir, y como no quiero ser muy especulativo, quiero que usted investigue por sí mismo. Usted tiene en su celular internet. Le voy a dar 3 palabras para que lo investigue. 3 palabras. Busque estas 3 palabras en internet. No le voy a decir lo que va a pasar yo. Investíguenlo por sí mismo. Una es reseteo. El gran reseteo, que ya comenzó y nadie se entera. Segunda palabra clave, Agenda 2030. Agenda 2030. Y tercera palabra, grafeno. 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 ¿Ok? Estas 3 palabras son las 3 palabras clave que nos están llevando al caos que se avecina. Y no le voy a explicar cuál va a ser el caos. Simplemente le digo que vienen tiempos tremendos para la humanidad y como iglesia solo nos queda hacer 2 cosas. 2. Orar y ayunar. Primero. Y segundo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque los días que vienen son malos. Repito, no voy a entrar en detalle, averigüe la Agenda 2030. ¿Qué hay en el fondo? Y el foro de Davos. Averigüe esas 2 cosas. ¿Qué se está tramando? Yo tengo información fidedigna, incluso videos, donde tienen el plan de eliminar al 50% de la población mundial en los próximos años. Se tenía planeado para el 2023. Hay muchas cosas planeadas. Hay una conspiración mundial para establecer un nuevo orden, no solamente económico y político, sino también moral. Y en cuanto al nuevo orden moral,
Bueno, gracias a Dios que la Florida se ha mantenido un poco, en un plano un poco conservador, gracias al gobernador. Pero ya quieren educar. Miren, yo voy a poner un ejemplo. En México, en cierto lugar de México, ha llegado a tal grado la ideología del género que ahora los niños pueden ir vestidos de muchacha a las clases. Y hay un manual instructivo que lo quieren llevar a Honduras también. Le llaman la nueva Agenda Globalista de Educación Sexual, donde entre los 5 a los 8 años de edad hacen espectáculos para que niños se casen con niños y niñas se casen con niñas. Todo eso parece una aberración, ¿verdad? Bueno, lo que para ustedes es aberración ya es política en muchos lugares. Y yo me pregunto, bueno, imagínense Dios, cuando miró Sodoma y Gomorra y se enardeció y mandó fuego, ¿qué dirá cuando mira nuestro mundo lleno de corrupción y violencia, promiscuidad y depravación por doquier? ¿Pasará Dios por alto lo que está pasando? Hermanos, que en algún momento la iglesia tiene que estar despierta y alerta y buscando de Dios más que nunca es ahora. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. No sean fatuos y crean que el marido se demora mucho. Y hagan fiesta y no tengan reserva de aceite para tener las lámparas encendidas cuando Él venga. Sean sabios y prudentes. Tengan suficiente aceite y estén bien preparados, porque el esposo llegará cuando menos lo esperes. Yo sé que es un mensaje que nos gusta mucho. Dice que han estado en ayuno y oración. Y yo creo que no solamente tenemos que estar en ayuno y oración, sino haciendo la obra del que nos llamó mientras que el día dura. Porque la noche viene cuando nadie podrá obrar. Busque estas 3 palabras: grafeno, reseteo y Agenda 2030. Cuando lee estas 3 cosas y lo investigue bien y lo ate, verá hacia dónde vamos. Y entonces, doble rodilla y prepárese, porque el Señor viene pronto. Ya sea que venga por su iglesia o porque se la quiera llevar antes que venga. Pero hay que estar preparado. Y no entro en detalle porque algunos dirán, bueno, Mario está especulando. No, no. Ahí tiene el internet, ahí tiene información. Busque, investigue. Y va a descubrir muchas cosas que hoy ignoramos, pero que forman parte de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. Recuerda, ya está trotando el caballo amarillo del capítulo 8. Diga, del versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Así que, solo me resta decirle lo que le dijo Pablo a los Efesios: estar firme y tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y quizás me viera a la memoria aquellas palabras de Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cuando veamos el reseteo, la Agenda 2030 y el grafeno trabajando, alzar vuestros ojos. ¿Por qué? Porque la redención está cerca. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a entender que oramos y ayunamos porque vivimos tiempos difíciles. Te damos gracias porque como iglesia tenemos que trabajar mientras que el día dura. Te damos gracias, Señor, porque somos conscientes que estamos viviendo unos tiempos muy especiales.
tiempo de inflación, tiempo de violencia, tiempo de muerte, tiempo de guerra y rumores de guerra, tiempo de calamidades, de alteraciones climáticas, tiempo de señales. Y tú nos hablas por medio de lo que está ocurriendo, de que tu palabra es fiel, de que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos a entender el tiempo y la sazón de los tiempos. Ayúdanos a estar apercibidos y preparados para que lo que ocurra no nos coja de sorpresa y estemos preparados para entrar en el arca de la salvación que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Y que no vivamos creyendo que vendrán tiempos mejores, porque cada día que vivamos, cada momento que vivamos, estaremos más cerca del cumplimiento apocalíptico y más cerca de tu venida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tu ira vendrá sobre la humanidad, pero que tendrá misericordia de los que te buscan. Y del que a ti viene, tú no lo echas fuera. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.